Nadie conseguía domar a los gemelos más rebeldes de la ciudad, hasta que una joven sencilla de los suburbios hizo lo imposible en solo 24 horas. A veces Dios pone a las personas adecuadas en el camino cuando menos lo esperamos, transformando nuestro caos en paz y nuestra desesperación en esperanza. Antes de empezar esta emocionante jornada, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevos videos todos los días. Déjanos aquí en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia. Y aprovecha para dejar tu like que nos ayuda mucho a seguir trayendo nuevas historias. El jarrón de cristal explotó contra el mármol frío del recibidor principal de la mansión Freitas. Era la 15ª niñera en 3 semanas, corriendo por los portones dorados de la propiedad más lujosa del barrio exclusivo de Córdoba, Argentina. Gustavo Freitas observó por la ventana panorámica de su oficina, exhausto, mientras sus gemelos de 4 años celebraban otra victoria destructiva en los pasillos resonantes de la casa. Bruno sostenía un camión de juguete como trofeo de guerra, mientras Mateo bailaba en círculos gritando palabrotas que ciertamente no aprendió en casa. Al menos no oficialmente. La ama de llaves, doña Carmen, observaba la escena moviendo la cabeza, murmurando oraciones en voz baja mientras barría los fragmentos relucientes esparcidos por el suelo de mármol importado. Gustavo se pasó la mano por el cabello oscuro, sintiendo el peso de los últimos 2 años desde que perdió a Mónica. Su esposa siempre supo cómo manejar a los niños. Tenía esa manera especial, esa paciencia infinita que él nunca logró desarrollar. Ahora solo, se sentía completamente perdido ante la energía destructiva de sus hijos. El intercomunicador sonó en el momento exacto en que Bruno decidió usar el sofá de cuero italiano como trampolín. La voz de don Juan, el portero, resonó por el sistema de sonido de la casa con su habitual formalidad respetuosa. «Señor Gustavo, ha llegado otra candidata para el puesto de niñera. Dice llamarse Sabrina Olivera». Gustavo suspiró profundamente. 16º intento. Las otras 15 habían durado entre 2 horas y 4 días. El récord absoluto lo ostentaba una alemana especializada en disciplina infantil que logró aguantar una semana entera antes de salir corriendo después de que Mateo le pusiera pegamento en su silla favorita y Bruno escondiera sus llaves dentro del acuario. «Que suba», respondió sin mucho entusiasmo. Pocos minutos después, unos suaves golpes en la puerta de la oficina interrumpieron sus pensamientos sombríos sobre guarderías carísimas e internados para niños problemáticos. Una joven de aproximadamente 24 años entró con vacilación, llevando un pequeño bolso de tela floreada y una sonrisa genuina que contrastaba drásticamente con la expresión tensa de las candidatas anteriores. Sabrina Olivera no se parecía en nada a las niñeras profesionales que habían desfilado por aquella sala en las últimas semanas. No usaba uniforme almidonado ni llevaba diplomas en pedagogía o psicología infantil. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo sencilla. Vestía una blusa blanca básica y una falda vaquera que claramente no había salido de ninguna tienda del centro comercial. «Buenas tardes, señor Freitas. Soy Sabrina Olivera. Vi el anuncio en el periódico y vine a probar suerte para el puesto», dijo con una voz suave pero firme. Gustavo la estudió por unos segundos. Había algo diferente en ella. Quizás era la ausencia de ese nerviosismo excesivo que todas las demás demostraban. O quizás era el hecho de que no había retrocedido cuando los gritos histéricos de Bruno resonaron por el pasillo, seguidos por el ruido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. «¿Tiene experiencia con niños?», preguntó más por protocolo que por una expectativa real. «Tengo 3 hermanos menores. Los cuidé desde pequeños porque mi madre trabajaba mucho y también ayudé a criar al hijo de mi vecina cuando ella enfermó». Sabrina hizo una pausa, escuchando otro estruendo proveniente de la planta baja. «Parece que sus hijos se están divirtiendo mucho». La respuesta sorprendió a Gustavo. Las otras candidatas generalmente se ponían visiblemente tensas con el ruido constante que hacían los gemelos. Esta joven parecía genuinamente divertida con la situación.
Divertirse es una forma muy amable de describir lo que está pasando abajo, murmuró él. Debo ser franco con usted, señorita Olivera. Mis hijos son desafiantes, muy desafiantes. 15 niñeras renunciaron en las últimas 3 semanas. Sabrina asintió comprensiva. Imagino que sea difícil para ellos también. Perder a su madre tan pequeños debe haber sido muy doloroso. La observación golpeó a Gustavo de lleno. Ninguna de las candidatas anteriores había mencionado el trauma de los niños. Todas se enfocaban solo en los aspectos prácticos del trabajo o en sus propias calificaciones. Esta joven sencilla de los suburbios demostraba una empatía que profesionales graduadas no habían mostrado. ¿Vive lejos de aquí?, preguntó, cambiando de tema antes de que la conversación se volviera demasiado emocionalmente pesada. En el barrio San Lorenzo. Tomo 2 autobuses para llegar aquí, pero no me molesta el viaje. San Lorenzo. Gustavo conocía la región, un barrio obrero en la periferia de Córdoba, muy diferente del ambiente lujoso del centro de la ciudad donde se encontraba su mansión. La diferencia social era evidente, pero algo en la postura de Sabrina sugería que no se sentía intimidada por ello. Un nuevo estruendo, esta vez acompañado por el sonido inconfundible de cristales rompiéndose, interrumpió la entrevista. Gustavo cerró los ojos y contó hasta 10 mentalmente. «Creo que debería conocerlos antes de tomar cualquier decisión», dijo finalmente. «Pero debo advertirle que puede ser una experiencia traumática». Sabrina sonrió por primera vez desde que entró en la sala. «Señor Freitas, crecí en una casa con 3 niños que usaban las ollas de mi madre como tambor y transformaron nuestro patio en una pista de motocross para bicicletas. Creo que puedo manejar a gemelos de 4 años». Bajaron juntos a la planta principal. El escenario que les esperaba en el salón principal era digno de una película de comedia. Bruno había creado una fortaleza usando los cojines del sofá, mientras Mateo estaba colgado de la cortina de seda francesa intentando alcanzar un avión de juguete que había quedado atrapado en la araña de cristal. Doña Carmen corría de un lado a otro intentando limitar los daños, pero los gemelos eran mucho más rápidos y estratégicos que ella. Cuando la ama de llaves corría para salvar el jarrón de porcelana china que Bruno estaba usando como casco, Mateo aprovechaba para escalar un sillón y alcanzar objetos prohibidos en la estantería más alta. «Bruno, Mateo, bajen de ahí inmediatamente», gritó Gustavo con la autoridad que siempre usaba en la oficina para tratar con empleados problemáticos. Los niños simplemente ignoraron a su padre por completo y continuaron sus travesuras como si él no existiera. Siempre era así. Gustavo se sentía como si fuera invisible en su propia casa. Sabrina observó la escena por unos instantes, analizando cuidadosamente el comportamiento de los gemelos. Luego, para sorpresa de todos, se agachó y recogió 2 bloques de construcción que estaban esparcidos por el suelo. «Vaya, qué bloques tan bonitos», exclamó en voz alta, fingiendo no percibir el caos a su alrededor. «¿Alguien aquí sabe construir un castillo de verdad con estas piezas?» Bruno dejó de usar el jarrón como casco al instante. Mateo bajó de la cortina con curiosidad evidente. Ambos se acercaron despacio, como animales salvajes siendo atraídos por la comida. «Yo sé hacer castillos», murmuró Bruno todavía desconfiado. «Y yo sé hacer puentes», añadió Mateo, no queriendo quedarse atrás. «¿En serio? Ustedes 2 deben ser los constructores más talentosos que he conocido». Sabrina se sentó en el suelo de mármol, completamente ajena al hecho de estar ensuciando su falda en una superficie que probablemente costaba más que su salario de un año. «¿Quieren mostrarme cómo se hace?» Durante los siguientes 20 minutos, Gustavo observó fascinado cómo sus hijos se transformaban de demonios destructivos en niños normales, jugando tranquilamente en el suelo. Sabrina había conseguido algo que 15 niñeras profesionales no lograron: la atención completa y respetuosa de los gemelos. Ella no les gritaba ni intentaba imponer autoridad a través de amenazas. Simplemente los incluía en actividades interesantes y los elogiaba cuando hacían cosas positivas. Cuando Bruno intentó romper la torre que Mateo estaba construyendo, Sabrina rápidamente sugirió que construyeran torres gemelas conectadas por un puente.
Así ustedes dos pueden ser arquitectos del mismo proyecto, explicó pacientemente. Hermanos gemelos trabajando juntos son capaces de crear cosas increíbles. La palabra juntos parecía tener un efecto mágico en los niños. Gustavo se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía a sus hijos cooperando, en lugar de compitiendo destructivamente. Cuando llegó la hora de la merienda, Sabrina preguntó si podía ayudar a doña Carmen en la cocina. La ama de llaves, todavía en shock por la transformación de los gemelos, aceptó agradecida la ayuda inesperada. «Bruno, ¿puedes ayudarme a cortar estas frutas?» Sabrina le ofreció un cuchillo de plástico seguro. «Y Mateo, ¿qué tal si te encargas de arreglar los platitos?» Nuevamente los niños respondieron positivamente. Gustavo los observaba desde el umbral de la puerta de la cocina, intentando procesar lo que estaba presenciando. Sus hijos estaban ayudando voluntariamente con tareas domésticas. No solo eso, parecían estar divirtiéndose. Durante la merienda, Sabrina contó historias divertidas sobre sus hermanos menores, haciendo reír genuinamente a los gemelos. También escuchó pacientemente cuando Bruno quiso explicar cómo funcionaban sus coches de carreras y cuando Mateo describió detalladamente su colección de dinosaurios de juguete. «A nuestra mamá también le gustaban los dinosaurios», comentó Mateo de repente, tomándolos a todos por sorpresa. Era la primera vez en meses que los niños mencionaban a Mónica espontáneamente. Gustavo sintió un nudo en el corazón, pero Sabrina reaccionó con naturalidad absoluta. Debía ser muy inteligente entonces. Los dinosaurios son fascinantes. Apuesto a que ella sabía muchas cosas interesantes sobre ellos. Sí sabía. Bruno se animó. Ella dijo que el tiranosaurio Rex tenía dientes del tamaño de plátanos y que los brachiosaurios comían hojas de lo alto de los árboles porque tenían cuellos gigantes, añadió Mateo. Sabrina continuó la conversación normalmente, permitiendo que los niños compartieran recuerdos de su madre sin dramatizar la situación. Gustavo se dio cuenta de que ella tenía un talento natural para abordar temas sensibles de forma constructiva. Cuando la tarde estaba terminando, los gemelos estaban visiblemente reacios a ver a Sabrina irse. Esto nunca había sucedido antes. Generalmente se animaban cuando las niñeras se iban porque significaba que habían ganado otra batalla. «¿Volverás mañana?», preguntó Bruno sosteniendo la mano de Sabrina. «Eso depende de tu papá», respondió ella honestamente. Mateo se giró hacia Gustavo con una expresión seria que rara vez mostraba. «Papá, puedes contratar a Sabrina. Ella sabe hacer castillos de verdad». Era la primera vez en 2 años que sus hijos pedían específicamente algo relacionado con el cuidado doméstico. Gustavo sintió una mezcla de alivio y esperanza creciendo en su pecho. Después de que doña Carmen llevó a los niños a bañarse, Gustavo y Sabrina se sentaron en la terraza de la mansión para hablar sobre los detalles prácticos del empleo. El sol se estaba poniendo sobre Córdoba, pintando el cielo de tonos dorados que se reflejaban en las ventanas de las casas vecinas. «¿Cómo lo lograste?», preguntó Gustavo, genuinamente intrigado. «¿Hacer qué?». «Transformar a mis hijos en seres humanos civilizados en una sola tarde». Sabrina rió suavemente. «Ellos ya eran seres humanos civilizados, señor Freitas. Solo necesitaban a alguien que los escuchara de verdad. Los niños que han perdido a su madre generalmente actúan de forma destructiva, porque es la única manera que conocen de expresar su dolor». La observación era sencilla, pero profunda. Gustavo se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo enfocado en controlar el comportamiento de sus hijos que se olvidó de intentar entender las razones detrás de ese comportamiento. «¿Acepta el empleo?», preguntó finalmente. «Acepto», respondió Sabrina sin dudar, «pero debo ser honesta sobre algunas cosas. No tengo formación formal en pedagogía o psicología. Aprendí todo en la práctica, cuidando a mis hermanos. Y voy a necesitar seguir ayudando a mi madre económicamente, así que espero que el salario sea justo». «Será justo», le aseguró Gustavo. «De hecho, será más generoso de lo habitual. Acaba de lograr en 3 horas lo que 15 profesionales no lograron en 3 semanas». Mientras ajustaban los detalles prácticos, ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban siendo observados por 3 pares de ojos curiosos.
En la ventana del segundo piso, Bruno y Mateo tenían la cara pegada al cristal, observando la conversación de los adultos. Y desde la puerta de la cocina, doña Carmen los observaba con una sonrisa esperanzadora que no mostraba desde hacía mucho tiempo. Aquella casa había quedado demasiado silenciosa después de que Mónica se fue. No el silencio pacífico de un hogar armonioso, sino el silencio pesado de una familia perdida en su propio dolor. Por primera vez en 2 años, el sonido de risas infantiles genuinas había resonado por los pasillos de la mansión Freitas. Cuando Sabrina se fue esa noche, prometiendo volver a la mañana siguiente, algo fundamental había cambiado en la dinámica de aquella casa. Gustavo no sabía aún que acababa de contratar mucho más que una niñera. Había encontrado la pieza que faltaba para reconstruir su familia destrozada. En los 24 meses siguientes, aquella joven sencilla de los suburbios transformaría no solo la vida de los gemelos, sino también la vida de un empresario exitoso que se había olvidado de cómo ser feliz. Y en el proceso, ella descubriría que a veces las mayores transformaciones suceden cuando menos lo esperamos, cuando simplemente nos abrimos a amar de nuevo. 3 semanas pasaron desde la llegada de Sabrina a la mansión Freitas, y la transformación era tan evidente que hasta los vecinos lo habían notado. Los gritos histéricos que solían resonar por los jardines cuidados del barrio exclusivo fueron reemplazados por risas infantiles y juegos creativos. Gustavo observaba por la ventana de la oficina mientras Sabrina enseñaba a los gemelos a plantar semillas de girasol en el jardín lateral de la propiedad. Bruno sostenía la regadera con cuidado excesivo, decidido a no desperdiciar ni una gota del agua preciosa que alimentaría sus futuras flores. Mateo cavaba pequeños agujeros en la tierra con una cucharita de plástico, concentrado como un arqueólogo en busca de tesoros antiguos. Ambos usaban delantales coloridos que Sabrina había traído de casa, transformando la actividad en una aventura especial. «Papá, mira cómo Bruno está cuidando su plantita», gritó Mateo saludando animadamente hacia la ventana de la oficina. Gustavo le devolvió el saludo, sintiendo una emoción extraña crecer en su pecho. Hacía tanto tiempo que no veía a sus hijos demostrando orgullo el uno por el otro en lugar de competitividad destructiva. Sabrina había logrado algo que todos los especialistas en comportamiento infantil que él consultó dijeron que era imposible: transformar rivales en compañeros. El timbre de la mansión interrumpió sus reflexiones. Doña Carmen apareció en la puerta de la oficina con una expresión preocupada que Gustavo aprendió a reconocer a lo largo de los años. «Señor Gustavo, doña Gloria acaba de llegar, no avisó que venía». Gustavo suspiró profundamente. Doña Gloria Freitas, su suegra, tenía el talento especial de aparecer en los momentos más inconvenientes posibles. Desde la muerte de Mónica, se había vuelto aún más controladora, criticando constantemente sus decisiones sobre la crianza de los nietos e interfiriendo en asuntos que no eran de su incumbencia. «Que suba», dijo resignadamente. Pocos minutos después, doña Gloria entraba en la oficina con su postura imperial habitual. A sus 62 años, mantenía la elegancia refinada que había caracterizado su juventud en la alta sociedad cordobesa, pero su rostro expresaba una amargura que se había profundizado después de perder a su única hija. «Gustavo, necesito hablar contigo sobre esta nueva empleada que contrataste», dijo sin preámbulos, sentándose en el sillón de cuero frente a su escritorio. «Sabrina es una excelente niñera, doña Gloria. Los niños nunca han estado tan tranquilos y felices. Exactamente ese es el problema». Doña Gloria abrió su bolso de diseño y sacó un pañuelo de seda. «Esta muchacha se está volviendo demasiado importante en la vida de mis nietos. Hablan de ella todo el tiempo cuando vienen a visitarme. Eso no es saludable». Gustavo sintió la irritación familiar empezar a crecer. Su suegra siempre encontraba motivos para criticar cualquier cambio positivo que ocurriera en sus vidas. Era como si ella creyera que la felicidad era una traición a la memoria de Mónica. «Los niños están bien, doña Gloria. Por primera vez en 2 años, duermen toda la noche sin pesadillas y no destruyen la casa durante el día. Pensé que se alegraría con este cambio».
Claro que me alegro con su comportamiento, respondió ella impaciente. Pero, ¿no percibes el peligro de dejar que una completa extraña se vuelva tan cercana a los niños? Esta niña viene de los suburbios. No sabemos nada sobre su familia, su educación, sus valores. La crítica implícita sobre el origen social de Sabrina irritó a Gustavo más de lo esperado. Durante las últimas semanas, él había observado cómo ella trataba a sus hijos con cariño genuino y paciencia infinita. Su origen humilde no hacía su cuidado menos valioso. Sabrina es una persona íntegra y competente, independientemente de dónde nació, respondió con firmeza. Doña Gloria entrecerró los ojos, reconociendo el tono de defensa en la voz de su yerno. Gustavo, ¿estás desarrollando sentimientos por esa empleada? La pregunta directa lo tomó desprevenido. Durante las últimas semanas, se había sorprendido prestando atención a detalles sobre Sabrina que no tenían nada que ver con su trabajo. Cómo cantaba en voz baja mientras preparaba la merienda de los niños, o cómo sus ojos brillaban cuando contaba historias divertidas durante la cena. Eso es ridículo, mintió, pero sabía que su suegra era demasiado inteligente para creer una negación tan poco convincente. No es ridículo, es predecible, replicó doña Gloria con frialdad. Hombre viudo, joven atractiva cuidando la casa y los hijos. Es un cliché tan antiguo como predecible, pero necesitas pensar en las consecuencias de esta fantasía. Gustavo se levantó de la silla, señalando que la conversación estaba llegando a su fin. Doña Gloria, Sabrina es una empleada ejemplar y los niños la adoran. Mientras ella siga haciendo un trabajo excelente, seguirá empleada aquí. Muy bien. Doña Gloria se levantó también, ajustándose el bolso al hombro. Pero cuando esta situación se complique, y se va a complicar, recuerda que te lo advertí. Después de que ella se fue, Gustavo permaneció en la ventana observando a Sabrina y a los gemelos en el jardín. Bruno había descubierto una lombriz en la tierra y le estaba explicando animadamente a Mateo cómo los gusanos ayudaban a las plantas a crecer. Sabrina los escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que estimulaban la curiosidad natural de los niños. Era verdad que él estaba empezando a verla de forma diferente. ¿Cómo no percibir la dedicación con la que cuidaba a sus hijos? ¿O la alegría contagiosa que trajo a una casa que estaba sumergida en la tristeza? Pero admitir eso significaría enfrentar una serie de complicaciones para las que no estaba seguro de estar preparado. Aquella noche, durante la cena, los gemelos contaron animadamente sobre su tarde de jardinería. Sabrina había preparado un guiso de carne con patatas que le recordaba a Gustavo la comida casera que su propia madre hacía cuando él era niño. Era simple, pero tenía un sabor especial que los platos sofisticados del chef particular nunca lograban recrear. «Sabrina, ¿puedes hacer esas tortitas de canela mañana para el desayuno?», pidió Bruno embadurnándose la cara con salsa. «Claro que sí, mi amor, pero solo si prometen cepillarse bien los dientes antes de dormir». «¡Lo prometemos!», gritaron los dos a coro. Gustavo observaba las interacciones con creciente fascinación. Sabrina había logrado establecer límites claros sin nunca gritar o amenazar. Los niños obedecían porque querían complacerla, no porque tuvieran miedo de las consecuencias. Después de acostar a los gemelos, Sabrina bajó a la cocina para preparar las cosas para el desayuno del día siguiente. Gustavo la encontró allí, organizando los ingredientes para las tortitas prometidas. «¿Puedo ayudarte en algo?», ofreció, sintiéndose desubicado en su propia cocina. Sabrina sonrió. «Puedes hacerme compañía si quieres. Siempre me ha gustado conversar mientras cocino». Permanecieron en un cómodo silencio por algunos minutos, ella preparando la masa y él observando sus movimientos eficientes. Había una gracia natural en la forma en que ella se movía por la cocina, como si ese fuera su ambiente natural. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Gustavo finalmente. «Claro. ¿Por qué nunca te casaste? Una mujer como tú ciertamente tuvo oportunidades». Sabrina hizo una pausa, considerando la respuesta. «Tuve algunas relaciones, pero siempre terminé priorizando a mi familia. Mis hermanos me necesitaban. Mi madre trabajaba mucho. Creo que nunca encontré a alguien que entendiera que mi familia viene en primer lugar». «¿Y ahora?»,
Tus hermanos ya crecieron. Ahora tengo una nueva familia que cuidar, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Bruno y Mateo se han vuelto muy importantes para mí. No puedo imaginar mi vida sin ellos. La intensidad del momento fue interrumpida por el sonido de pasos descalzos en la escalera. Mateo apareció en la cocina, sosteniendo su dinosaurio de peluche favorito, con el pelo revuelto y expresión soñolienta. Sabrina, tuve una pesadilla. ¿Puedo quedarme aquí con ustedes un ratito? Claro que sí, mi amor. Sabrina inmediatamente detuvo lo que estaba haciendo y tomó al niño en brazos. ¿Qué tal si te cuento una historia muy bonita para espantar esa pesadilla? Gustavo observó cómo ella se sentaba en la silla de la cocina, con Mateo acurrucado en sus brazos, contándole una historia inventada sobre dinosaurios valientes que protegían a los niños de los malos sueños. La voz suave de ella y el cariño genuino que demostraba hicieron que el niño se relajara completamente. En 15 minutos, Mateo estaba durmiendo profundamente en los brazos de Sabrina. Gustavo lo llevó cuidadosamente de vuelta a la cama, mientras ella lo acompañaba para asegurarse de que no se despertara en el camino. Cuando volvieron a la cocina, algo había cambiado entre ellos. Una intimidad silenciosa, como si fueran realmente una familia cuidando juntos de un niño que amaban. «Eres increíble con ellos», dijo Gustavo en voz baja. «Son niños especiales, solo necesitaban a alguien que los amara tal como son». La palabra «amor» flotó en el aire entre ellos. Gustavo se dio cuenta de que era exactamente eso lo que sentía crecer en su pecho. No solo gratitud por la competencia profesional de Sabrina, sino algo mucho más profundo y complicado. «Sabrina, Señor Gustavo», ella lo interrumpió suavemente. «Sé que la situación se está volviendo confusa entre nosotros. Yo también lo siento. Pero necesito que sepa que, independientemente de lo que suceda entre nosotros como adultos, mi compromiso con Bruno y Mateo es para siempre». «¿Por qué me dices eso?» «Porque sé que su suegra vino hoy a hablar mal de mí. Doña Carmen me lo contó. Y quiero que sepa que entiendo sus preocupaciones. Soy una muchacha sencilla de los suburbios que se enamoró de sus hijos, y quizás de usted también». La confesión honesta dejó a Gustavo sin palabras. Sabrina había puesto sus sentimientos sobre la mesa con una valentía que él no tenía. «Pero también sé», continuó ella, «que existe un mundo de diferencias entre nosotros. Usted es un empresario exitoso. Yo soy una niñera sin universidad. Usted frecuenta clubes exclusivos. Yo vengo de una familia que a veces no tiene dinero ni para el autobús». «Esas cosas no me importan», dijo Gustavo impulsivamente. «Quizás no le importen a usted, pero importan al mundo que nos rodea. Y principalmente, importan a las personas que quieren proteger a sus hijos de influencias que consideran inadecuadas». Gustavo sabía que ella se refería a doña Gloria, pero también percibía que Sabrina estaba siendo realista sobre los obstáculos que enfrentarían si decidían transformar aquella atracción mutua en algo más serio. «¿Y si te digo que estoy dispuesto a enfrentar esas complicaciones?» Sabrina lo estudió por un largo momento. «Entonces yo diría que necesita estar absolutamente seguro, porque si empezamos algo y luego usted cambia de idea por la presión social, quienes más sufrirán serán Bruno y Mateo. Ellos ya perdieron una madre. No soportarían perder a alguien más que aman». La madurez emocional de Sabrina impresionó a Gustavo. Ella estaba protegiendo los intereses de los niños, incluso si eso significaba renunciar a sus propios sentimientos. Era una prueba más de que ella merecía mucho más respeto del que su suegra estaba dispuesta a darle. «Voy a pensar en todo lo que dijiste», prometió él, «pero quiero que sepas que te has convertido en mucho más que una empleada para esta familia». Aquella noche, Gustavo se quedó despierto durante horas pensando en la conversación. Por primera vez desde la muerte de Mónica, estaba considerando seriamente la posibilidad de amar de nuevo. Pero Sabrina tenía razón sobre las complicaciones. Su suegra era solo el primero de muchos obstáculos que tendrían que enfrentar. En la habitación de al lado, Sabrina también estaba despierta, mirando al techo e intentando organizar sus pensamientos. Se había enamorado de aquella familia más rápidamente de lo que consideraba seguro. Bruno y Mateo habían llenado un vacío en su corazón
que ni siquiera sabía que existía. Y Gustavo era todo lo que nunca se había permitido soñar. Inteligente, cariñoso con sus hijos cuando creía que nadie lo miraba, y sorprendentemente humilde para alguien de su posición social. Pero ella conocía su lugar en el mundo, y sabía que las historias de amor entre patrones millonarios y empleadas domésticas generalmente no terminaban bien en la vida real. A la mañana siguiente, como prometió, hizo las tortitas de canela que dejaron a los gemelos radiantes de alegría. Gustavo bajó a desayunar con la familia por primera vez en semanas, alegando que tenía más tiempo antes de ir a la oficina. Durante el desayuno, Bruno hizo una pregunta que los tomó a todos desprevenidos. «Sabrina, ¿puedes ser nuestra nueva mamá?» El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la taza de café que Gustavo casi derrama. Mateo miró esperanzado la respuesta, mientras Sabrina intentaba encontrar palabras adecuadas para una pregunta tan complicada. «Mis amores», dijo ella finalmente, «los quiero mucho y siempre los cuidaré. Pero ser madre es algo muy especial que necesita suceder de la manera correcta, en el momento correcto». «Pero tú ya nos cuidas como una madre», insistió Mateo, «y haces comida rica y cuentas historias y no gritas cuando hacemos desorden», añadió Bruno. Gustavo observaba la escena sintiendo su corazón acelerarse. Sus hijos estaban expresando un deseo que él mismo había empezado a sentir. La posibilidad de reconstruir una verdadera familia con Sabrina ya no era solo una fantasía romántica. Era algo que los niños también querían. «¿Qué les parece si hablamos de esto más tarde?», sugirió Sabrina diplomáticamente. «Ahora necesito llevarlos a la escuela». Después de que ella se fue con los gemelos, Gustavo permaneció en la cocina terminando su café y procesando todo lo que había sucedido. Sus hijos habían dejado claro que querían a Sabrina como parte permanente de la familia, y él estaba empezando a darse cuenta de que quería lo mismo. Quizás era hora de dejar de preocuparse tanto por lo que los demás pensarían y empezar a enfocarse en lo que realmente importaba, la felicidad de su familia. Por primera vez en 2 años, él tenía la oportunidad de dar a sus hijos algo que pensó que nunca más tendrían, una madre que los amara incondicionalmente. La pregunta ahora era si Sabrina estaría dispuesta a enfrentar junto con él todos los obstáculos que ciertamente aparecerían en el camino. 2 meses habían pasado desde que Sabrina llegó a la mansión Freitas y la rutina de la casa había encontrado un ritmo armonioso que nadie imaginaba posible. Los gemelos se despertaban canturreando, ansiosos por contarle a Sabrina sus sueños de la noche anterior. Gustavo había comenzado a desayunar en familia regularmente, usando la excusa de que necesitaba discutir la agenda de los niños, pero en realidad aprovechando esos momentos de normalidad doméstica que tanto había perdido. Aquella mañana de jueves, el sol entraba por las ventanas de la cocina, creando patrones dorados en el suelo de cerámica. Sabrina preparaba sándwiches naturales para la merienda de la escuela, mientras los gemelos terminaban de tomar su chocolate caliente, cuando Bruno hizo una observación que lo cambiaría todo. «Sabrina, mira cómo se me mueve el diente». Él movió uno de los dientes delanteros con el dedo, orgulloso del descubrimiento. «Vaya, qué emocionante», respondió ella, genuinamente animada. «Tu primer diente de leche cayéndose. Eso significa que estás creciendo y convirtiéndote en un niño grande». Mateo inmediatamente sintió celos. «Yo también quiero que se me mueva el diente. ¿Por qué solo Bruno tiene un diente flojo?» «Tranquilo, mi amor. Pronto tus dientes también empezarán a moverse. Cada niño tiene su propio tiempo». Gustavo observaba la escena desde el umbral de la puerta, sonriendo con la habilidad de Sabrina para manejar la competitividad natural de los gemelos. Ella siempre encontraba una forma de hacer que cada uno se sintiera especial sin menospreciar al otro. «Necesito ir a la oficina más temprano hoy», anunció él. «Tenemos una reunión importante con inversores de Buenos Aires. Quizás llegue tarde». «Sin problemas. Iré a buscar a los niños a la escuela y podemos hacer algo divertido por la tarde», respondió Sabrina, envolviendo los sándwiches en papel de aluminio. «¿Puedo llevarlos al parque nuevo que inauguraron cerca de la escuela?», preguntó Bruno, animado. «Veremos cómo está el tiempo después del almuerzo», prometió Sabrina.
Gustavo salió para el trabajo sintiendo aquella sensación de confort que se había vuelto habitual. Saber que sus hijos estaban en manos cariñosas y competentes le permitía concentrarse totalmente en las responsabilidades profesionales sin la ansiedad constante que lo había atormentado en los primeros meses después de la muerte de Mónica. La reunión con los inversores porteños se extendió mucho más de lo previsto. Gustavo estaba negociando un complejo proyecto inmobiliario que implicaría la construcción de un resort de lujo en la costa de la provincia de Buenos Aires, y los detalles técnicos y financieros exigían una atención meticulosa. Cuando finalmente logró una pausa para revisar su celular, ya pasaban las 5 de la tarde y tenía 3 llamadas perdidas de Sabrina. Su corazón se disparó inmediatamente. Sabrina nunca llamaba durante el horario de trabajo, a menos que fuera algo urgente relacionado con los niños. Con manos temblorosas, marcó su número mientras salía de la sala de reuniones. Gustavo. La voz de ella estaba tensa, cargada de una ansiedad que nunca había oído antes. Sabrina, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Necesito que vengas al hospital inmediatamente. Es Bruno. El mundo pareció detenerse alrededor de Gustavo. ¿Qué hospital? ¿Qué le pasó a mi hijo? Hospital Municipal de Córdoba. Se cayó del árbol del patio y se lastimó el brazo. Los médicos creen que puede ser una fractura. Gustavo colgó el teléfono y corrió hacia el ascensor, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo resonar en sus oídos. Durante todo el trayecto hasta el hospital, pensamientos aterradores invadieron su mente. ¿Y si fuera algo más serio que una simple fractura? ¿Y si hubiera complicaciones? ¿Y si...? Encontró a Sabrina en la sala de espera de la emergencia pediátrica, con Mateo en brazos y una expresión de culpa devastadora en el rostro. Ella estaba visiblemente afectada, con ropa sucia de tierra y lágrimas secas en las mejillas. Mateo lloraba en voz baja, más asustado por la situación que por cualquier dolor físico. ¿Dónde está?, preguntó Gustavo inmediatamente. Haciéndose una radiografía. El médico dijo que tardará unos 20 minutos más en tener el resultado. Gustavo se sentó a su lado, atrayendo a Mateo hacia sus brazos. Cuéntame exactamente qué pasó. Sabrina respiró hondo, claramente esforzándose por mantener la compostura. Después de la merienda pidieron jugar en el patio. Yo estaba justo allí doblando ropa en la lavandería, pero manteniéndolos a la vista por la ventana. Bruno subió al mango que está cerca de la cerca trasera. Es un árbol al que ya han subido miles de veces. Su voz se quebró, y Gustavo se dio cuenta de que ella se estaba culpando por el accidente. Oí un grito y cuando salí corriendo, él estaba en el suelo sujetándose el brazo y llorando. Los traje inmediatamente aquí. Hiciste todo bien, dijo Gustavo, colocando su mano libre en el hombro de ella. Los accidentes ocurren, los niños se lastiman jugando, es parte del crecimiento. Pero Sabrina movió la cabeza con vehemencia. No, yo debería haber estado afuera con ellos. Debería haberme dado cuenta de que estaba subiendo demasiado alto. Si hubiera prestado más atención... Sabrina, mírame. Gustavo le sujetó la barbilla suavemente, obligándola a mirarlo a los ojos. No tienes ninguna culpa. Bruno es un niño activo y aventurero. Incluso si estuvieras sujetando su mano, él encontraría una forma de meterse en algún lío. Pero ella no podía dejar de culparse. Gustavo podía ver que el accidente había despertado algo profundo y doloroso en ella, una culpa que iba mucho más allá de la situación actual. El médico finalmente apareció con el resultado del examen. El doctor Fernando Rivera, el mismo pediatra que acompañaba a los gemelos desde el nacimiento, traía una expresión tranquilizadora. Buenas tardes, señor Freitas. Tengo buenas noticias. Es solo una fractura simple en el antebrazo. Nada grave. Sanará perfectamente en 6 semanas con el yeso. El alivio fue tan intenso que Gustavo sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Puedo verlo? Claro. Está despierto y animado, queriendo contarle a todo el mundo lo valiente que fue durante la radiografía. Cuando entraron en la habitación, Bruno estaba sentado en la camilla balanceando las piernas, con el brazo derecho inmovilizado en un cabestrillo temporal. Su rostro se iluminó al ver a su padre y a Mateo. «Papá, mira, voy a usar yeso.
El médico dijo que puedo elegir el color. La capacidad de recuperación de los niños nunca dejaba de sorprender a Gustavo. 20 minutos atrás, Bruno estaba llorando de dolor. Ahora estaba entusiasmado con la perspectiva de usar un yeso colorido que todos los amigos de la escuela podrían firmar. «¿Qué color quieres?», preguntó Gustavo, sentándose en el borde de la camilla. «Azul, como mi dinosaurio favorito». Bruno miró alrededor de la habitación. «¿Dónde está Sabrina? ¿Está enojada conmigo por haber subido al árbol?». La pregunta inocente golpeó a Sabrina como un puñetazo en el estómago. «No, mi amor, no estoy enojada. Solo estaba preocupada por ti». Pero aún así, Gustavo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la postura de ella. La confianza natural que siempre demostraba al tratar con los niños había sido afectada. Se mantenía más alejada, como si tuviera miedo de tocar a Bruno y causar más daño. Después de que le pusieron el yeso azul y recibieron todas las instrucciones médicas sobre los cuidados, volvieron a casa. Durante el trayecto en coche, Bruno y Mateo estaban animados, planeando todas las travesuras que harían con el nuevo accesorio, pero Sabrina permanecía silenciosa en el asiento del pasajero, perdida en pensamientos sombríos. Aquella noche, después de acostar a los gemelos con cuidado redoblado, Sabrina bajó a la cocina para organizar los medicamentos que Bruno necesitaría tomar en los próximos días. Gustavo la encontró allí, una vez más, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente de la primera conversación íntima que habían tenido en el mismo lugar. «Te estás culpando demasiado por esto», dijo él gentilmente. «Quizás debería culparme», respondió ella sin levantar los ojos de los frascos de medicina. «¿Por qué?». Sabrina hizo una pausa, las manos temblándole ligeramente mientras organizaba los medicamentos, en orden alfabético en la encimera. «Porque ya sucedió antes. Ya fallé antes en proteger a un niño que era mi responsabilidad». Gustavo se sentó en la silla frente a ella, dándose cuenta de que estaban a punto de adentrarse en un territorio emocional muy profundo. «¿Quieres hablar de eso? Mi hermano menor, Daniel, murió a los 7 años». Las palabras salieron en voz baja, cargadas de un dolor que había sido enterrado pero nunca curado. «Yo tenía 17 y lo estaba cuidando mientras mi madre trabajaba. Él quería volar una cometa en la terraza del edificio. Yo le dije que podía, pero que tenía que tener cuidado con el borde». Gustavo permaneció en silencio, sintiendo que cualquier palabra sería una interrupción inadecuada. «Yo estaba doblando ropa en el tendedero, de espaldas a él por quizás 2 minutos. Cuando me giré ya no estaba allí». La voz de ella se quebró completamente. Se había tropezado y caído del 5º piso intentando alcanzar la cometa que se había enredado en la antena del vecino. La devastadora confesión explicaba muchas cosas sobre la personalidad de Sabrina. Su necesidad obsesiva de mantener a los niños siempre seguros. Su atención constante a los detalles de seguridad que parecían exagerados. Su dedicación casi maternal con Bruno y Mateo. «Sabrina, tenías 17 años. Eras solo una adolescente cuidando a tu hermano». «Yo era responsable de él», insistió ella, las lágrimas finalmente liberando toda la culpa que cargaba desde hacía años. «Mi madre me lo confió y yo fallé. Daniel murió porque no presté suficiente atención. Y pasaste los últimos años de tu vida intentando compensar una tragedia por la que no tuviste culpa. Quizás no debería estar cuidando a sus hijos. Quizás doña Gloria tenga razón sobre que soy inadecuada». Gustavo se levantó y fue hasta donde ella estaba, sujetando sus hombros con firmeza. «Sabrina, mírame. Lo que le pasó a tu hermano fue un accidente terrible, pero no fue tu culpa. Y lo que le pasó hoy a Bruno también fue un accidente. Pero ¿y si la próxima vez es algo peor? ¿Y si pierdo a uno de sus hijos como perdí a Daniel? Entonces, eso será una tragedia, pero no será tu culpa. Los niños corren riesgos constantemente. Nuestro trabajo como adultos es minimizar esos riesgos, pero nunca lograremos eliminarlos completamente». Sabrina lloraba abiertamente ahora, liberando un dolor que había estado guardado durante 7 años. Gustavo la atrajo a sus brazos, dejando que ella desahogara toda la culpa y el miedo que había cargado sola durante tanto tiempo. «Quiero demasiado a Bruno y Mateo para ponerlos en riesgo»,
murmuró ella contra su pecho. Y es exactamente por eso que están seguros contigo, porque los amas, porque te importa tanto su bienestar que estás dispuesta a renunciar a tu propia felicidad para protegerlos. Permanecieron abrazados durante varios minutos, consolándose mutuamente. Gustavo se dio cuenta de que estaba viendo por primera vez a la mujer real detrás de la fachada competente y siempre optimista que Sabrina mantenía. Una mujer que había sufrido una pérdida devastadora y dedicado su vida a impedir que otras familias pasaran por el mismo dolor. «No te vas a ir, ¿verdad?», preguntó él finalmente, expresando el miedo que había crecido en su pecho durante todo el día. «Debería», respondió ella honestamente. «Sería más seguro para todos». «¿Más seguro para quién? ¿Para Bruno y Mateo que te aman como una madre? ¿Para mí que estoy enamorado de ti? ¿O para ti que finalmente encontraste una familia donde puedes ser feliz?». La confesión escapó antes de que él pudiera censurarla. Por primera vez había admitido en voz alta que estaba enamorado de Sabrina. Ella se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Gustavo, sé que es complicado. Sé que existen obstáculos. Sé que mi suegra va a hacer nuestra vida imposible y que la mitad de la ciudad va a hablar mal de nosotros. Pero también sé que tú trajiste luz de nuevo a esta casa, que mis hijos nunca fueron tan felices y que nunca sentí por ninguna otra mujer lo que siento por ti. ¿Y si los lastimo de nuevo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para protegerlos? Entonces lo enfrentaremos juntos, como una familia de verdad enfrenta los problemas. Sabrina, no puedes dejar que el miedo a futuras tragedias te impida vivir el presente». Ella consideró sus palabras por un largo momento. «Necesito tiempo para pensar. Lo que pasó hoy me asustó más de lo que puedo expresar». «¿Cuánto tiempo necesitas?» «No lo sé. Quizás algunos días, quizás algunas semanas». Gustavo asintió, aunque sintiendo el corazón encogerse con la incertidumbre. «Puedo esperar, pero necesito que sepas que independientemente de tu decisión sobre nosotros, los niños te necesitan. Te aman, Sabrina, no solo como una niñera, sino como parte de la familia». Aquella noche, después de que Sabrina subió a su habitación, Gustavo se quedó despierto hasta tarde pensando en la conversación. Por primera vez había puesto sus sentimientos completamente sobre la mesa. Había admitido que estaba enamorado de ella y dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para construir una vida juntos. Pero también se había dado cuenta de que Sabrina cargaba heridas más profundas de lo que imaginaba. La muerte de su hermano había moldeado toda su personalidad, creando una mujer extraordinariamente dedicada a los niños bajo su cuidado, pero también atormentada por el miedo constante de no ser lo suficientemente buena para protegerlos. El accidente con Bruno había reabierto esa herida antigua, haciéndola cuestionar si merecía la confianza que él y los gemelos depositaban en ella. Gustavo sabía que los próximos días serían cruciales. Sabrina necesitaría decidir si estaba dispuesta a enfrentar sus miedos y aceptar que el amor siempre implica riesgos, o si dejaría que el pasado destruyera la oportunidad de felicidad que habían encontrado juntos. En la habitación de arriba, Sabrina también estaba despierta, repasando mentalmente cada momento del accidente. La imagen de Bruno en el suelo, llorando y sujetándose el brazo lastimado, se mezclaba con recuerdos dolorosos de Daniel caído en la acera 7 años atrás. Pero también pensaba en las palabras de Gustavo, en cómo él la había defendido contra sus propias dudas, en cómo sus brazos la hicieron sentir segura por primera vez en años. Y principalmente, en cómo Bruno y Mateo se habían vuelto tan importantes para ella que la idea de abandonarlos le causaba un dolor físico en el pecho. Quizás era realmente hora de dejar de huir del amor por miedo a la pérdida. Quizás era hora de creer que merecía una segunda oportunidad de ser feliz, aún sabiendo que la felicidad siempre viene acompañada de vulnerabilidad. A la mañana siguiente, ella tendría que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda aquella familia que había aprendido a amar. A la mañana siguiente del accidente, Sabrina bajó a la cocina más temprano de lo habitual, decidida a preparar un desayuno especial para Bruno
en su primer día con el yeso. Encontró a Gustavo ya despierto, tomando café y leyendo correos electrónicos en la tableta, una escena que se había vuelto reconfortante en su rutina doméstica. «¿Cómo dormiste?», preguntó él, levantando los ojos de la pantalla. «Poco, pero lo suficiente para tener claridad sobre algunas cosas». Sabrina comenzó a preparar las tortitas favoritas de los gemelos, manteniendo las manos ocupadas mientras organizaba sus pensamientos. «Ayer dijiste que estabas enamorado de mí». Gustavo dejó la tableta a un lado, prestando total atención a la conversación. «Lo dije y lo sigo diciendo. No fue algo que dije por impulso del momento. Yo también estoy enamorada de ti», admitió ella finalmente, sin dejar de remover la masa. «Y de tus hijos. Ustedes se convirtieron en mi familia, y la idea de abandonarlos me duele más que la posibilidad de lastimarlos accidentalmente». El alivio en el rostro de Gustavo era evidente. «¿Eso significa que te quedarás? Significa que voy a intentar ser lo suficientemente valiente para aceptar que el amor verdadero siempre implica riesgos, y que Bruno y Mateo merecen tener a alguien que los ame incondicionalmente, incluso si esa persona no es perfecta». Gustavo se levantó y fue hasta donde ella estaba, tomando sus manos manchadas de harina. «Ninguno de nosotros es perfecto, Sabrina, pero juntos podemos ser una familia lo suficientemente buena para dar a los niños el amor y la seguridad que necesitan». El momento íntimo fue interrumpido por el sonido de pasos corriendo en la escalera. Bruno apareció en la cocina, exhibiendo orgullosamente su yeso azul, seguido de cerca por Mateo, que aún estaba en pijama y con el cabello completamente revuelto. «Sabrina, mira qué bonito quedó mi yeso». Bruno extendió el brazo para que ella admirara el trabajo médico. «Está muy lindo. ¿Y cómo te sientes, mi amor?» «No me duele casi nada. Y el doctor dijo que me pondré aún más fuerte cuando me quiten el yeso». Mateo se acercó tímidamente. «Sabrina, no te vas a ir porque Bruno se lastimó, ¿verdad?». La pregunta inocente revelaba que los niños habían percibido la tensión emocional del día anterior. Sabrina se agachó para ponerse a la altura de los gemelos, mirándolos a los ojos con toda seriedad. «Escuchen bien, mis amores. No importa lo que pase, yo siempre los amaré. Los accidentes son parte de la vida y los niños valientes como ustedes a veces se lastiman jugando. Eso nunca será motivo para que yo los abandone». Los niños se lanzaron a sus brazos simultáneamente, creando un abrazo colectivo que selló una promesa de lealtad mutua. Gustavo observaba la escena, sintiendo que su corazón rebosaba de emoción. Durante las semanas que siguieron, la rutina de la familia encontró un nuevo equilibrio. Bruno aprendió a hacer casi todo con una sola mano, transformando cada actividad simple en una aventura creativa. Mateo asumió el papel de protector de su hermano, ayudándolo con tareas que el yeso volvía más complicadas. Sabrina y Gustavo comenzaron a tener conversaciones más profundas y frecuentes, conociendo detalles íntimos de las vidas del otro. Él le contó sobre los desafíos de asumir los negocios familiares tan joven, sobre la presión constante de mantener el imperio empresarial que su padre había construido. Ella compartió historias sobre su infancia en la periferia, sobre cómo aprendió a cocinar para ayudar a su madre, sobre sus sueños de estudiar pedagogía que había pospuesto para trabajar. La relación entre ellos evolucionó naturalmente, construida sobre sólidas bases de respeto mutuo y amor compartido por los niños. Pequeños gestos íntimos se volvieron parte de la rutina. Manos que se tocaban al pasar platos durante la cena, miradas que se demoraban un poco más de lo necesario, conversaciones susurradas después de que los niños dormían. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas en la terraza de la mansión, 3 semanas después del accidente, que doña Gloria hizo su segunda aparición devastadora. Gustavo y Sabrina estaban sentados en las sillas de mimbre, compartiendo historias de la infancia, mientras observaban el jardín iluminado por la luna llena, cuando el sonido de un coche en la entrada principal interrumpió el momento íntimo. «No esperaba visitas a esta hora», murmuró Gustavo, consultando el reloj que marcaba casi las 9 de la noche. Doña Carmen apareció en la puerta de la terraza con una expresión preocupada. «Señor Gustavo, doña Gloria llegó. Dijo que es urgente.
Sabrina inmediatamente se levantó para retirarse, pero Gustavo la sujetó suavemente por la muñeca. Tú eres parte de esta familia. No tienes que irte. Cuando doña Gloria apareció en la terraza, su expresión era aún más severa que la primera vez. Traía consigo una carpeta de documentos y una determinación que no prometía nada bueno para la paz doméstica que habían conquistado. Gustavo, necesito hablar contigo. En particular, dijo ella lanzando una mirada significativa a Sabrina. Cualquier cosa que tengas que decir puede ser dicha delante de Sabrina, respondió él firmemente. Muy bien. Doña Gloria se sentó en la tercera silla, abriendo la carpeta con movimientos bruscos. Contraté a un investigador privado para investigar el historial de la señorita Olivera. La sangre de Sabrina se heló en las venas. Gustavo se levantó abruptamente, la furia evidente en cada línea de su rostro. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste poner en riesgo a mis nietos involucrándote con una completa extraña? Y además una extraña que tiene secretos peligrosos». Doña Gloria sacó varias páginas de la carpeta, extendiéndolas sobre la mesita de centro de la terraza. Sabrina Olivera fue interrogada por la policía cuando tenía 17 años en relación con la muerte de su hermano menor. Aunque nunca fue formalmente acusada, existen inconsistencias en la declaración que prestó. Sabrina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La investigación policial después de la muerte de Daniel había sido la experiencia más traumática de su vida, aún peor que la propia pérdida. Los policías la trataron como sospechosa durante horas, cuestionando cada detalle sobre sus acciones en aquel día terrible. «Mamá, para con eso inmediatamente», ordenó Gustavo, pero doña Gloria continuó implacable. Además, su familia tiene un historial de graves problemas financieros. La madre ya fue demandada por falta de pago de préstamos, y uno de los hermanos tuvo problemas con las drogas en la adolescencia. «¡Basta!». Gustavo tomó los papeles y los rompió con violencia. «No voy a permitir que destruyas la vida de una persona inocente con chismes y medias verdades». «¿Chismes? Son hechos documentados, Gustavo. Y tú ni siquiera conoces bien a esta mujer. ¿Sabes dónde estaba antes de llegar aquí? ¿Sabes por qué dejó su empleo anterior? ¿Hiciste verificación de referencias?». Sabrina se levantó con las piernas temblorosas, sintiéndose expuesta y humillada. «Doña Gloria tiene razón en algunas cosas. Fui interrogada por la policía después de la muerte de mi hermano. Ellos pensaron que quizás yo había sido negligente intencionalmente. Mi familia realmente pasa por dificultades financieras, por eso trabajo desde los 14 años. Y mi hermano Rodrigo tuvo problemas con las drogas, pero se recuperó y hoy está casado con hijos». «Sabrina, no tienes que justificarte», dijo Gustavo, interponiéndose entre ella y su suegra. «Sí necesito», respondió ella con una dignidad que sorprendió a todos. «Porque quiero que doña Gloria entienda que las personas pobres no son criminales automáticamente, que tener problemas financieros no hace a alguien inadecuado para cuidar niños, y que sufrir tragedias no descalifica a nadie para encontrar la felicidad de nuevo». Doña Gloria también se levantó, claramente sin esperar que Sabrina se defendiera con tanta elocuencia. «Señorita Olivera, no tengo nada personal en contra de usted, pero mis nietos ya perdieron una madre. No puedo permitir que se apeguen a alguien que puede desaparecer de sus vidas en cualquier momento». «¿Por qué desaparecería?». «Porque eres joven, bonita e inteligente. En algún momento encontrarás un hombre de tu propia clase social, te casarás y tendrás tus propios hijos. Bruno y Mateo se convertirán en solo un recuerdo de un trabajo que tuviste en tu juventud». La acusación era cruel, pero inteligente. Doña Gloria estaba sembrando dudas sobre la permanencia de Sabrina en la vida de los niños, explotando miedos legítimos sobre el abandono que cualquier padre viudo tendría. «Eso nunca pasaría», dijo Sabrina firmemente. «Quiero a estos niños como si fueran mis propios hijos. Hoy los quieres, pero ¿y dentro de 5 años, 10 años, cuando no sean ya niños adorables sino adolescentes problemáticos? Cuando tengas 35 años y te des cuenta de que desperdiciaste tu juventud cuidando a los hijos de otro hombre?» «Mamá, para inmediatamente». Gustavo estaba visiblemente furioso. «Sabrina es parte de esta familia,
Y la vas a respetar o no serás bienvenida en esta casa. La amenaza dejó a doña Gloria boquiabierta. En toda su vida, Gustavo nunca le había hablado de forma tan dura. ¿Estás eligiendo a una empleada doméstica en detrimento de tu propia madre? Estoy eligiendo a la mujer que amo y que trae felicidad a mis hijos en detrimento de alguien que insiste en esparcir veneno y división. El silencio que siguió fue tenso y cargado de emoción. Doña Gloria tomó su bolso y la carpeta vacía, caminando hacia la puerta con la dignidad herida de una reina destronada. Cuando esta fantasía romántica termine y vuelvas a la realidad, búscame, dijo ella fríamente. Pero espero que no sea demasiado tarde para proteger a mis nietos de las consecuencias de tu irresponsabilidad. Después de que ella se fue, Sabrina se desplomó en la silla, emocionalmente exhausta. Ella no está completamente equivocada, Gustavo. Realmente no tengo estudios formales. Mi familia tiene problemas y eres la mujer más extraordinaria que he conocido, interrumpió él, arrodillándose junto a su silla. Eres cariñosa, inteligente, dedicada, y trajiste alegría de nuevo a esta casa. No dejes que sus palabras siembren dudas sobre tu propio valor. Pero ¿y si ella tiene razón sobre mi futuro? ¿Y si un día realmente quiero tener mi propia familia? Gustavo tomó sus manos entre las suyas. Sabrina, ¿quieres tener hijos propios algún día? Siempre soñé con ser madre, admitió ella en voz baja. Entonces tendremos hijos juntos. Esta puede ser tu verdadera familia, no solo el lugar donde trabajas. La propuesta implícita flotó en el aire entre ellos. Gustavo estaba sugiriendo no solo una relación seria, sino un futuro compartido que incluiría matrimonio e hijos. Gustavo, ¿estás hablando en serio? Estoy diciendo que te amo lo suficiente como para querer pasar el resto de mi vida contigo. Estoy diciendo que Bruno y Mateo te aman como madre y que sería el mayor honor de mi vida oficializar eso. Sabrina sintió lágrimas brotar en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría y no de dolor. ¿Me estás pidiendo en matrimonio? Estoy diciendo que quiero casarme contigo, pero antes de eso, necesito que estés absolutamente segura de que es lo que quieres, porque mi madre hará nuestra vida difícil. La sociedad hablará mal de nosotros. Habrá obstáculos que ni siquiera imaginamos aún. ¿Y estás dispuesto a enfrentar todo eso por mí? Por nosotros, por nuestra familia. Sabrina, ustedes tres son las personas más importantes de mi vida. Si tengo que elegir entre la aprobación del mundo y la felicidad de mi familia, elijo la felicidad siempre. Aquella noche, conversaron hasta tarde sobre el futuro, haciendo planes que parecían imposibles unas horas antes. Sabrina contó sobre su sueño de volver a estudiar, quizás cursar pedagogía para especializarse en cuidado infantil. Gustavo habló sobre su deseo de estar más presente en la vida de sus hijos, de encontrar un mejor equilibrio entre trabajo y familia. Cuando finalmente se separaron para dormir, ambos sabían que habían cruzado una línea importante. Ya no eran solo una niñera y su patrón que se sentían atraídos el uno por el otro. Eran una pareja comprometida con la construcción de una familia, dispuestos a enfrentar cualquier desafío para proteger el amor que habían encontrado. En la habitación de invitados donde dormía, Sabrina miró por la ventana al jardín donde Bruno se había lastimado algunas semanas antes. Aquel accidente casi la hizo huir del amor por miedo a la pérdida, pero ahora se daba cuenta de que el miedo a perder algo precioso era exactamente la prueba de que valía la pena luchar para mantener ese algo. Bruno y Mateo habían encontrado en ella a la madre que perdieron muy temprano. Gustavo había encontrado una compañera que lo ayudaba a ser un padre mejor. Y ella había encontrado una familia que la amaba exactamente como era, sin exigirle que cambiara su origen o se avergonzara de su historia. Doña Gloria podría contratar cuantos investigadores quisiera, podría esparcir rumores y crear obstáculos, pero no lograría destruir algo construido sobre cimientos tan sólidos como el amor genuino y la dedicación mutua. A la mañana siguiente, Sabrina se despertó con una determinación nueva. Era hora de dejar de esconderse detrás del miedo y empezar a luchar activamente por la felicidad que merecían.
Si Gustavo estaba dispuesto a enfrentar la desaprobación social para estar con ella, entonces ella estaría dispuesta a mostrar a toda Córdoba que una mujer de los suburbios podía ser digna de amar y ser amada por la familia más respetada de la ciudad. La guerra declarada por doña Gloria apenas estaba comenzando. Pero Sabrina ya no era la joven insegura que había llegado a la mansión 5 meses atrás. Era una mujer apasionada, luchando por su familia, y eso la hacía mucho más fuerte de lo que cualquier adversario imaginaba. 2 semanas después del enfrentamiento con doña Gloria, Gustavo se despertó una mañana de sábado con una determinación que no sentía hacía meses. Había pasado la noche anterior conversando con su hermano, el doctor Enrique Freitas, quien finalmente había conocido a Sabrina durante una cena familiar la semana anterior. A diferencia de su suegra, Enrique se había sentido impresionado por la inteligencia y naturalidad de ella, apoyando completamente la decisión de su hermano. Si eres feliz y los niños son felices, apoyo cualquier decisión que tomes, le había dicho Enrique. Mónica habría querido que encontraras el amor de nuevo. Ahora Gustavo planeaba transformar la propuesta implícita que le había hecho semanas atrás en algo oficial y memorable. Pero primero necesitaba ayuda especial y sabía exactamente a quién recurrir. Bruno, Mateo, vengan aquí, llamó a los gemelos que jugaban en la sala. Necesito su ayuda para una misión muy importante. Los niños soltaron los juguetes inmediatamente, siempre listos para cualquier aventura que su padre propusiera. Bruno todavía usaba el yeso, pero se había adaptado tan bien que casi se olvidaban de la limitación. ¿Qué misión, papá?, preguntó Mateo animado. Voy a pedirle matrimonio a Sabrina oficialmente, y quiero que me ayuden a preparar una sorpresa especial para ella. Los rostros de los gemelos se iluminaron con una alegría que confirmó a Gustavo que estaba tomando la decisión correcta. Sus hijos querían a Sabrina como madre, tanto como él la quería como esposa. ¿Podemos ser los padrinos?, preguntó Bruno. ¿Y Sabrina puede usar un vestido de novia blanco?, añadió Mateo. Gustavo se rió de la emoción de ellos. Primero ella tiene que aceptar la propuesta. Por eso vamos a preparar algo tan especial que no pueda decir que no. Pasaron toda la mañana planeando. Gustavo llamó a varias personas. El florista más caro de Córdoba, un cuarteto de cuerdas que tocaba en eventos de gala, el chef francés que preparaba cenas para ocasiones especiales. Los gemelos contribuyeron con ideas que, aunque infantiles, demostraban una comprensión profunda sobre lo que haría feliz a Sabrina. A ella le gustan las flores amarillas porque dijo que le recuerdan al sol, observó Bruno. Y la música clásica, pero no muy alta porque le da dolor de cabeza, añadió Mateo. Gustavo se sintió conmovido por la atención que sus hijos prestaban a los detalles sobre Sabrina. Era una prueba más de cómo ella se había vuelto genuinamente parte de la familia. Sabrina había salido para llevar a su madre al médico en el Centro de Salud de Atención Primaria del barrio San Lorenzo, un viaje que siempre tomaba toda la tarde debido a las filas y la demora en la atención. Eso les daría tiempo suficiente para preparar todo. Cuando ella regresó al final de la tarde, encontró la mansión transformada. El jardín donde solían conversar durante las noches estaba iluminado por cientos de pequeñas luces amarillas entrelazadas en los árboles. Una mesa redonda para 4 personas había sido preparada en el centro del césped, decorada con girasoles frescos y velas aromáticas. ¿Qué es todo esto?, preguntó ella, aún sosteniendo las llaves del coche prestado. Bruno y Mateo corrieron a recibirla, ambos vistiendo camisas de vestir y pantalones oscuros que Gustavo había sacado de los armarios más elegantes de ellos. «Es una sorpresa para ti», gritó Bruno, tomándole la mano. «Papá quiere decir algo muy importante», añadió Mateo tirando de ella hacia el jardín. Gustavo apareció en la puerta de la casa, vistiendo un traje azul marino que realzaba sus ojos oscuros. En las manos llevaba una pequeña caja de terciopelo que hizo que el corazón de Sabrina se acelerara inmediatamente. «Gustavo, ¿qué hiciste?» «Hice lo que debería haber hecho hace semanas. Sabrina, tú transformaste nuestra vida. Trajiste alegría a esta casa, amor a mis hijos y esperanza a mi corazón.
Ya no puedo imaginar un futuro sin ti. Él se arrodilló allí mismo en el césped, abriendo la caja para revelar un elegante pero no ostentoso anillo de diamante solitario, exactamente el estilo que combinaba con la personalidad de ella. Sabrina Olivera, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas ser oficialmente la madre de mis hijos y la compañera de mi vida? El cuarteto de cuerdas, escondido estratégicamente detrás de los árboles del jardín, comenzó a tocar una suave versión de Ave María, que era la música favorita de Sabrina para momentos importantes. Bruno y Mateo observaban con expectativa, sosteniendo carteles hechos a mano que decían «Cásate con nosotros, Sabrina», en letras coloridas dibujadas por ellos mismos. Sabrina miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle de la escena. Las luces doradas, las flores que realmente eran sus favoritas, la música tocada a un volumen perfecto y principalmente los rostros esperanzados de las 3 personas que se habían convertido en todo su mundo. Gustavo, ¿estás absolutamente seguro? Tu madre nunca aceptará esto. La sociedad hablará mal. Habrá consecuencias que quizás tú no estés preparado para enfrentar. La única consecuencia que me preocupa es la posibilidad de que digas que no, respondió él, aún arrodillado. Sabrina, te amo. Amo tu dedicación, tu inteligencia, tu corazón generoso. Amo la forma en que cuidas a mis hijos y amo a la mujer fuerte en que te convertiste después de superar tantas tragedias. Y nosotros también te amamos, gritó Bruno, sin poder contener más la ansiedad. Mucho, mucho, añadió Mateo. Sabrina se arrodilló también, poniéndose a la altura de Gustavo, y sujetó su rostro entre sus manos. Acepto casarme contigo, acepto ser madre oficial de estos niños maravillosos, y acepto enfrentar cualquier obstáculo para proteger a nuestra familia. El jardín explotó en celebración. Bruno y Mateo corrieron a abrazar a los dos, creando una deliciosa confusión de brazos y risas. Gustavo puso el anillo en el dedo de Sabrina, con manos ligeramente temblorosas de emoción, sellando un compromiso que había crecido orgánicamente a lo largo de los meses de convivencia. El chef francés apareció discretamente para servir una cena de 5 platos, que incluía todos los sabores argentinos que Sabrina había mencionado que le gustaban durante conversaciones casuales. También había un pastel de chocolate con dulce de leche, hecho especialmente por el pastelero que suministraba dulces para las principales fiestas de la alta sociedad cordobesa. Durante la cena, conversaron sobre planes prácticos. Gustavo quería una boda sencilla pero elegante, algo que honrara tanto las tradiciones familiares como el estilo personal de Sabrina. Ella soñaba con una ceremonia en la iglesia del barrio donde creció, seguida de una pequeña fiesta para las personas que realmente importaban. «Podemos hacer ambas cosas», sugirió Gustavo. «Una ceremonia oficial en la iglesia matriz de Córdoba para satisfacer las expectativas sociales, y luego una verdadera celebración en tu iglesia, con tu comunidad». «Eso sería perfecto», asintió Sabrina, sintiendo que sus ojos se humedecían de emoción. Bruno levantó su copa de zumo de naranja como si fuera champán. «Brindemos por nuestra nueva familia». «Nuestra nueva familia», repitieron todos, chocando las copas en un brindis que selló oficialmente la unión. En las semanas que siguieron, los preparativos de la boda se convirtieron en un proyecto familiar. Sabrina continuaba trabajando normalmente como niñera durante el día, pero por las noches se transformaba en novia, discutiendo detalles sobre flores, música, vestidos y menús. La primera gran decisión fue sobre el vestido. Gustavo insistió en que ella eligiera algo en las tiendas más elegantes de la ciudad, sin preocuparse por el precio. Pero Sabrina prefirió buscar opciones más sencillas que combinaran con su personalidad. Fue Carla Silva, su mejor amiga, que trabajaba como costurera en un taller popular, quien tuvo la idea perfecta. «¿Por qué no te mandas a hacer un vestido a medida? Puedo diseñar algo exclusivo que sea a la vez elegante y con tu estilo». Pasaron tardes enteras planeando un vestido que sería único, sencillo pero sofisticado, con encaje delicado que recordaba los trabajos manuales que Sabrina había aprendido con su abuela, pero con un corte moderno que realzaba su silueta. Mientras tanto,
Gustavo enfrentaba la creciente resistencia de su suegra. Doña Gloria había comenzado una campaña sutil pero efectiva para sabotear la boda, esparciendo comentarios maliciosos sobre Sabrina en los círculos sociales que frecuentaban. Oí decir que la novia de Gustavo ni siquiera tiene estudios universitarios, comentaba ella en reuniones del club. Una pena, una familia tan tradicional mezclándose con, bueno, ustedes entienden, el doctor. Enrique, que seguía siendo el mayor partidario de su hermano, llevó esta información a Gustavo durante un almuerzo de negocios. «Mamá está intentando crear una opinión contraria a la boda entre nuestros conocidos», relató él. «Pero quiero que sepas que muchas personas están curiosas por conocer mejor a Sabrina. La impresión inicial no está siendo tan negativa como ella esperaba». «¿Y cómo está siendo?» «La gente está intrigada. Una mujer joven que logró domesticar a los gemelos Freitas, que transformó a esos niños en niños educados y felices, eso despierta respeto, no desprecio». La observación dio a Gustavo una idea. En lugar de esconder a Sabrina de la sociedad cordobesa hasta la boda, ¿por qué no presentarla gradualmente? Mostrar a todos que ella no era la cazafortunas sin educación que su suegra pintaba, sino una mujer inteligente y digna. Comenzó a incluirla en pequeños eventos sociales, una cena en el club con otros empresarios y sus esposas, una subasta benéfica para una institución de caridad local, una presentación cultural en el teatro municipal. La estrategia funcionó mejor de lo esperado. Sabrina se comportaba con naturalidad en cualquier ambiente, conversando con facilidad tanto con ejecutivos como con sus esposas. Su inteligencia genuina y su interés sincero por las personas conquistaban simpatías inesperadas. Ella no tiene miedo de admitir que no conoce algo, pero hace preguntas inteligentes, comentó la doctora Juliana, la pediatra de los gemelos, después de un evento. Y se nota que ama genuinamente a los niños, no está fingiendo que le gustan para impresionarte. La propia Sabrina estaba ganando confianza en esos ambientes. Descubrió que su experiencia cuidando niños era valorada por otras madres, que frecuentemente le pedían consejos sobre educación y comportamiento infantil. «Tienes un talento natural para tratar con niños», dijo la esposa de uno de los socios de Gustavo durante un cóctel. «¿Alguna vez pensaste en estudiar pedagogía? Con tu experiencia práctica, serías una excelente pedagoga». La sugerencia plantó una semilla en la mente de Sabrina. Durante una conversación nocturna con Gustavo, ella sacó el tema. «¿Te importaría si volviera a estudiar después de la boda? Me gustaría obtener un título en pedagogía para formalizar el conocimiento que adquirí en la práctica». «Claro que te apoyo. De hecho, ya estaba pensando en eso. Incluso podríamos montar una escuela privada especializada en educación infantil. Tú serías la directora pedagógica». La idea de tener un proyecto profesional propio entusiasmó a Sabrina. No sería solo la esposa rica de un empresario, sino una profesional cualificada, con contribuciones propias a la sociedad. Mientras los planes se desarrollaban, Bruno y Mateo participaban activamente en los preparativos. Eligieron las alianzas junto con los adultos, ensayaron la entrada solemne que harían como pajes y principalmente ayudaban a aliviar la tensión cuando algún detalle de la boda generaba estrés. «Sabrina, ¿estás nerviosa por el vestido?», preguntó Bruno una tarde, notando que ella estaba inquieta. «Un poquito, mi amor. Quiero que quede perfecto para el día especial». «Pero tú ya eres perfecta», dijo Mateo con la honestidad sencilla de los niños. «El vestido es solo ropa. Lo importante es que te convertirás en nuestra mamá de verdad». Momentos como esos le recordaban a Sabrina por qué había aceptado enfrentar todos los desafíos. No se trataba solo de una boda romántica, sino de la oficialización de una familia que ya existía en el corazón. A 6 semanas de la boda, sin embargo, doña Gloria intensificó sus ataques. Descubrió que Sabrina estaba estudiando para el examen de ingreso de pedagogía y usó esa información de forma distorsionada. «Miren ustedes», comentaba ella maliciosamente en las reuniones sociales. «Apenas si terminó la secundaria, pero ahora quiere hacerse pasar por intelectual. Obviamente está intentando educarse a toda prisa para no pasar vergüenza en la familia». Cuando Gustavo se enteró de los comentarios, se enfureció.
Decidió que era hora de una conversación definitiva con su suegra, una conversación que establecería límites claros en la relación de ellos de ahí en adelante. Concertó una cita en la oficina de ella, un ambiente neutral donde podría hablar como adulto responsable de su propia vida y no como yerno sumiso a las opiniones maternas. «Mamá», dijo él con deliberada formalidad, «vengo a comunicarte que si sigues esparciendo mentiras sobre mi prometida, no serás bienvenida a la boda ni a mi casa». Doña Gloria se quedó boquiabierta con la firmeza de él. «Gustavo, soy tu suegra. Tengo derecho a preocuparme por el futuro de mis nietos». «Tienes derecho a preocuparte, pero no tienes derecho a sabotear la felicidad de mi familia. Sabrina es una mujer íntegra que ama a mis hijos incondicionalmente. Si no puedes aceptar eso, entonces no puedes ser parte de nuestras vidas». Era la primera vez en toda su vida adulta que Gustavo se posicionaba de forma tan definitiva contra su suegra. El ultimátum fue claro: respeto mutuo o aislamiento familiar. Doña Gloria se dio cuenta de que había subestimado la determinación de su yerno. Por primera vez, sintió que realmente podría perder el acceso a sus nietos si continuaba la guerra contra Sabrina. «¿Y si prometo comportarme civilizadamente?», preguntó ella retrocediendo ligeramente. «Comportarse civilizadamente no es suficiente. Necesito que le des una oportunidad real a Sabrina, que conozcas a la mujer que realmente es, en lugar de la caricatura que creaste en tu cabeza». La negociación resultó en un acuerdo. Doña Gloria cenaría en la mansión una vez por semana hasta la boda, conversando normalmente con Sabrina y observando la dinámica familiar. Si al final de ese periodo aún tuviera objeciones legítimas, no basadas en prejuicios sociales, discutirían de nuevo. Era un primer paso tenue hacia la paz familiar, pero al menos era un paso. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto sobre Córdoba, como si la propia naturaleza estuviera celebrando la unión que muchos consideraban improbable. Sabrina se despertó en casa de su madre en el barrio San Lorenzo, donde había pasado la última noche de soltera, rodeada por sus amigas de la infancia que la ayudaron a prepararse para el día más importante de su vida. Rosimar Olivera, que había superado completamente los problemas de salud que la preocupaban meses atrás, observaba a su hija ser arreglada por las amigas con lágrimas de alegría en los ojos. Nunca había imaginado que su niña, que comenzó a trabajar tan temprano para ayudar en casa, un día se casaría en la iglesia matriz con el empresario más respetado de la ciudad. «Mamá, deja de llorar o voy a emborronar el maquillaje también», se rió Sabrina, ajustándose el velo de encaje que Carla había diseñado especialmente para complementar el vestido. «Es que todavía no creo que todo esto sea real, mi hija. Parece un sueño». «Es real, mamá. Y es solo el comienzo». El vestido creado por Carla había quedado más hermoso de lo que cualquiera de ellos imaginó. El encaje delicado contaba una historia visual. Flores bordadas a mano representaban el jardín de la mansión donde Gustavo le pidió matrimonio a Sabrina, mientras pequeños detalles en perlas simbolizaban lágrimas de alegría, superando lágrimas de tristeza del pasado. Mientras tanto, en la mansión Freitas, Gustavo se arreglaba con la ayuda del doctor, Enrique y de los gemelos, que estaban más animados que el propio novio. Bruno, que finalmente se había quitado el yeso la semana anterior, no paraba de admirar su pequeño smoking azul marino que lo hacía sentirse un hombre importante. «Papá, ¿estás nervioso?», preguntó Mateo, ajustándose la corbata de moño con la seriedad de un adulto. «Un poco», admitió Gustavo. «Pero es un nerviosismo bueno, como cuando estás ansioso por abrir un regalo en Navidad». «¿Sabrina estará guapa de novia?», quiso saber Bruno. «Será la novia más hermosa del mundo», aseguró el doctor Enrique, ajustando los puños de la camisa de su hermano. «Y ustedes serán los pajes más elegantes que jamás hayan existido». A las 4 de la tarde, la iglesia matriz de Córdoba estaba decorada con girasoles y rosas blancas, una combinación que simbolizaba tanto la sofisticación de la tradición como la sencillez genuina que caracterizaba a Sabrina. La lista de invitados había sido cuidadosamente elaborada. Familiares cercanos, amigos verdaderos y socios de negocios importantes,
totalizando unas 80 personas. Doña Gloria estaba presente, usando un elegante vestido en tono champán que demostraba respeto por la ocasión. Las semanas de cenas en la mansión habían producido un resultado inesperado. Al observar a Sabrina interactuando naturalmente con sus nietos, cuidando la casa y conversando inteligentemente sobre diversos temas, ella había comenzado a cuestionar sus propios prejuicios. No estaba completamente convertida a la idea del matrimonio, pero había dejado de sabotear activamente la unión. Era un progreso significativo, considerando la resistencia feroz que había demostrado inicialmente. Cuando la música nupcial comenzó, toda la iglesia se volvió hacia la entrada principal. Bruno y Mateo caminaron solemnemente por el pasillo, llevando las alianzas en cojines de seda bordados con sus nombres, sus pequeños rostros serios concentrados en la importante misión que habían recibido. Luego, apareció Sabrina junto a su madre, ya que su padre había fallecido cuando ella aún era niña. El murmullo admirativo que se extendió por la iglesia confirmó lo que todos pensaban. Ella estaba realmente radiante. El vestido realzaba su belleza natural sin ostentación excesiva. El velo creaba un halo suave alrededor de su rostro, y principalmente sus ojos brillaban con una felicidad genuina que ningún maquillaje podría producir artificialmente. Gustavo, esperando en el altar, sintió que su corazón se aceleraba al verla caminar hacia él. En los últimos metros, Bruno y Mateo abandonaron el protocolo y corrieron para tomar cada uno una mano de Sabrina, escoltándola hasta el altar en una demostración espontánea de que ella ya era su madre mucho antes de la ceremonia legal. El padre Benedicto, el mismo sacerdote que había bautizado a los gemelos, condujo una emotiva ceremonia que enfatizó no solo la unión entre dos personas, sino la formación de una familia reconstruida por el amor. Durante los votos, Gustavo y Sabrina incluyeron promesas específicas sobre el cuidado de Bruno y Mateo, oficializando el compromiso maternal que ella había asumido meses atrás. «Sabrina», dijo Gustavo con voz quebrada, «prometo amarte en todo momento, apoyarte en todos tus sueños y construir contigo una familia donde nuestros hijos crezcan seguros y amados». «Gustavo», respondió ella, «prometo ser tu compañera fiel, la madre dedicada que Bruno y Mateo merecen, y la mujer que enfrentará cualquier desafío a tu lado». Cuando finalmente se besaron como marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos. Bruno y Mateo se lanzaron a sus brazos, creando un abrazo familiar que fue capturado por el fotógrafo y se convertiría en la foto más querida de toda la cobertura de la boda. La fiesta tuvo lugar en el salón de eventos del club más tradicional de Córdoba, decorado con la misma elegancia discreta que había marcado toda la ceremonia. En lugar de una banda famosa o un DJ sofisticado, eligieron un grupo de música popular argentina que tocaba tangos suaves y baladas románticas, creando una atmósfera acogedora que agradó tanto a los invitados de la alta sociedad como a los amigos y familiares de origen más sencillo. Durante la cena, el doctor Enrique hizo un brindis emotivo que sorprendió a muchos invitados. Hace un año, mi hermano era un hombre perdido intentando desesperadamente criar a dos niños que habían perdido a su madre muy temprano. Hoy veo una familia completa y feliz. Sabrina, no solo conquistaste el corazón de Gustavo, sino que devolviste la alegría de vivir a esta familia. Bienvenida oficialmente a la familia Freitas. El brindis fue seguido por una ovación que incluyó incluso a doña Gloria, que había bebido suficiente champán como para bajar sus defensas emocionales. Cuando llegó la hora del baile de los novios, eligieron Eu sei que vou te amar de Vinicius de Moraes, una canción que resumía perfectamente el viaje que habían recorrido juntos. Bruno y Mateo, que habían aprendido una coreografía sencilla durante las semanas anteriores, se unieron a sus padres en medio de la canción, creando un baile familiar que arrancó lágrimas de los invitados más sensibles. La fiesta se extendió hasta la medianoche, con invitados de todas las edades bailando y celebrando en una armonía que validaba la decisión de unir dos familias tan diferentes. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Bruno y Mateo estaban exhaustos pero radiantes, cargados por amigos de la familia,
hasta el coche que los llevaría de vuelta a la mansión. La luna de miel fue un fin de semana prolongado en una posada romántica en Bariloche, Río Negro, con los gemelos incluidos en el viaje. Era importante para todos que el primer viaje como familia oficial se viviera juntos, consolidando la nueva dinámica familiar. En los meses que siguieron al matrimonio, la vida en la mansión Freitas encontró un equilibrio aún más armonioso. Sabrina se había matriculado en el curso de pedagogía en una universidad privada de Córdoba, estudiando por las mañanas mientras Bruno y Mateo estaban en la escuela. Gustavo reorganizó su agenda de trabajo para pasar más tiempo en casa, especialmente los fines de semana, que ahora se habían convertido en momentos sagrados de convivencia familiar. La relación con doña Gloria continuó mejorando gradualmente. La suegra había descubierto que Sabrina era una excelente cocinera y comenzó a intercambiar recetas tradicionales de la familia con ella, creando un puente inesperado entre sus orígenes diferentes. «Haces un strudel mejor que mi propia abuela», admitió doña Gloria una tarde, observando a Sabrina preparar la masa hojaldrada con una técnica impecable. «Lo aprendí de una vecina alemana cuando era niña. Ella decía que la comida hecha con amor siempre sabe mejor». Era un cambio sutil pero significativo. Doña Gloria estaba comenzando a valorar las cualidades prácticas de Sabrina, en lugar de enfocarse solo en las diferencias sociales entre ellas. Fue durante una de esas tardes de cocina compartida, 3 meses después de la boda, que Sabrina hizo un descubrimiento que cambiaría nuevamente la dinámica familiar. Llevaba una semana sintiendo náuseas matutinas y una indisposición que inicialmente atribuyó al estrés de los estudios universitarios combinado con la rutina doméstica. Carla Silva, su mejor amiga que ahora visitaba la mansión regularmente, fue la primera en sospechar la verdad. «Sabrina, ¿cuándo fue tu última menstruación?», preguntó directamente durante un almuerzo en la cocina. La pregunta sencilla hizo que Sabrina se detuviera y calculara mentalmente. Con toda la prisa de los últimos meses, no había prestado atención a su ciclo menstrual. Cuando finalmente hizo las cuentas, se dio cuenta de que tenía más de una semana de retraso. «¿Crees que podría estar embarazada?». «Es muy posible. Vamos a comprar una prueba ahora mismo». Aquella tarde, mientras Bruno y Mateo veían dibujos animados en la sala y Gustavo estaba en una reunión importante que se extendería hasta la cena, Sabrina descubrió que estaba esperando al cuarto hijo de la familia. La emoción fue tan intensa que se sentó en el suelo del baño para procesar la noticia. Un bebé, su bebé biológico, pero que crecería como hermano de los gemelos que ya consideraba sus hijos. La familia que habían construido con tanto cuidado estaba a punto de crecer naturalmente. Carla la ayudó a planear una forma especial de contar la noticia a la familia. Compraron una camiseta pequeña con los lemas «El mejor hermano mayor del mundo» para Bruno y otra idéntica para Mateo, además de un libro sobre bebés que explicaba cómo los hermanos mayores pueden ayudar a cuidar a los recién nacidos. Cuando Gustavo llegó a casa aquella noche, encontró a la familia reunida en la sala con un regalo envuelto esperándolo. «¿Qué ocasión especial es esta?», preguntó intrigado. «Abre el regalo primero», sugirió Sabrina, apenas pudiendo contener la ansiedad. Dentro de la caja encontró un pijama de bebé azul y rosa con la frase «Papá del mejor hermano mayor» estampada en el frente. Tardó unos segundos en entender lo que aquello significaba. Cuando se dio cuenta, su expresión de sorpresa fue tan intensa que Bruno y Mateo comenzaron a reír. «Sabrina, vamos a tener un bebé», gritaron los gemelos a coro. «Vamos a ser hermanos mayores». Gustavo tomó a Sabrina en brazos y la hizo girar en el aire, riendo y llorando al mismo tiempo. La familia que habían construido con tanto amor y paciencia se estaba completando de una forma aún más perfecta de lo que cualquiera de ellos había soñado. «¿Cuándo?», preguntó él depositándola suavemente en el sofá. «Unos 7 meses todavía. Nacerá a principios del verano». Bruno inmediatamente se acercó a la barriga aún plana de Sabrina. «¿Puedo hablar con el bebé?». «Claro que sí, mi amor». «Hola, bebé. Soy Bruno, tu hermano mayor. Te enseñaré a jugar al fútbol y a subir a los árboles, pero con cuidado para no romperte el brazo como yo me lo rompí».
Mateo no quería quedarse atrás. «Y yo soy Mateo. Te mostraré todos mis dinosaurios y te contaré historias antes de dormir». Aquella noche, después de acostar a los gemelos, Gustavo y Sabrina se quedaron despiertos hasta tarde conversando sobre el futuro. Un tercer hijo, que sería el primero biológico de ella, pero el primero de la pareja, crearía una nueva capa de unión entre ellos. «Tengo miedo de cómo reaccionarán Bruno y Mateo cuando el bebé realmente llegue», confesó Sabrina. «Pueden sentir celos y pensar que los amaremos menos a ellos». «Eso no va a pasar», aseguró Gustavo. «Ya demostraron que saben que nuestra familia se basa en el amor, no en la genética. Este bebé crecerá sabiendo que tiene 2 hermanos mayores que lo protegen y una madre que ama a todos sus hijos por igual. Y una abuela que quizás finalmente me acepte completamente cuando se dé cuenta de que le estoy dando un nieto de sangre», añadió Sabrina con una sonrisa irónica. «Mamá ya se estaba acostumbrando a ti antes del embarazo. Ahora será imposible resistirse a los encantos de la nuera que está expandiendo la familia». Estaban en lo cierto. Cuando le contaron la noticia a doña Gloria la semana siguiente, su reacción fue de alegría genuina por primera vez desde que Sabrina había entrado en la familia. «¡Un bebé! ¡Qué noticia maravillosa!», exclamó ella, abrazando a Sabrina espontáneamente. «Necesito empezar a hacer el ajuar inmediatamente. Sé tejer las ropitas más delicadas que jamás hayan visto». Era el abrazo de la reconciliación que todos esperaban hacía meses. Doña Gloria finalmente había encontrado una forma de conectarse emocionalmente con Sabrina a través del papel materno que ambas compartían. En los meses siguientes, el embarazo trajo aún más unión a la familia. Bruno y Mateo se convirtieron en los asistentes más dedicados que una gestante podría tener, ayudando con pequeñas tareas y conversando diariamente con la barriga que crecía. La escuela de pedagogía a la que Sabrina asistía se convirtió en un laboratorio práctico donde ella aprendía teorías sobre desarrollo infantil que podía aplicar inmediatamente con sus hijastros y el bebé que estaba en camino. Gustavo, por su parte, descubrió una paternidad más presente y participativa. Con la experiencia anterior de haber criado a los gemelos principalmente con ayuda de niñeras, ahora se involucraba activamente en cada aspecto del embarazo y la preparación para la llegada del nuevo miembro de la familia. Cuando Sabrina entró en el 6º mes de gestación, descubrieron que esperaban una niña. La noticia completó de forma perfecta la dinámica familiar. 2 niños mayores y una hermanita para proteger y mimar. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Bruno durante una cena familiar. «¿Qué tal Sofía?», sugirió Mateo. «Es el nombre de la princesa más bonita de los dibujos». «Sofía Freitas», probó Gustavo en voz alta. «Quedó hermoso». «Sofía significa sabiduría», añadió doña Gloria, que ahora participaba regularmente en las cenas familiares. «Un nombre perfecto para una niña que crecerá en una familia que valora tanto la educación como el amor». Y así, la familia Freitas se preparó para recibir a Sofía, un regalo que consolidaría definitivamente la transformación de 5 personas que encontraron unas en otras mucho más que una simple relación de trabajo o conveniencia. Habían encontrado un amor genuino que superó diferencias sociales, prejuicios familiares y miedos personales para crear algo duradero y verdadero. Sofía Freitas decidió llegar al mundo una madrugada lluviosa de diciembre, 3 semanas antes de la fecha prevista por los médicos. Sabrina se despertó a las 2 de la mañana con contracciones regulares que inmediatamente supo que eran diferentes de las pequeñas molestias que había estado sintiendo en las últimas semanas. «Gustavo, creo que llegó la hora», susurró ella, moviendo suavemente a su marido, que dormía profundamente a su lado. Él se levantó de un salto, instantáneamente alerta con la experiencia anterior de padre. «¿Estás segura? ¿Las contracciones son regulares?» «Cada 5 minutos desde hace más de 1 hora, y se están volviendo más fuertes». Mientras Gustavo se vestía rápidamente, Sabrina fue al cuarto de los gemelos para despertarlos. Habían acordado que Bruno y Mateo irían con ellos al hospital, pues querían participar de todos los momentos importantes de la llegada de su hermanita. «Niños, despierten. Sofía decidió nacer hoy».
Bruno abrió los ojos inmediatamente, completamente despierto. ¿Ahora? ¿Es en serio? Muy en serio. Pónganse la ropa que separamos y vamos al hospital. Mateo, aún somnoliento, se sentó en la cama. ¿Va a doler mucho, Sabrina? Un poquito, mi amor, pero es un dolor bueno, porque al final conoceremos a nuestra princesa. El trayecto hasta el hospital municipal fue acompañado por una lluvia constante que creaba un ritmo reconfortante contra las ventanas del coche. Gustavo conducía con cuidado redoblado, una mano en el volante y otra sujetando la de Sabrina durante las contracciones más intensas. En el asiento trasero, Bruno y Mateo conversaban en susurros animados sobre cómo sería sostener a su hermana recién nacida, si ella ya nacería sabiendo andar, y si podrían enseñarle dinosaurios el mismo día. El doctor Fernando Rivera, el pediatra de la familia, ya los esperaba en la maternidad. Se había convertido en mucho más que el médico de los niños a lo largo de los meses, transformándose en un amigo cercano que acompañaba toda la evolución de aquella familia reconstruida. ¿Cómo nos sentimos, futura mamá?, preguntó él con la sonrisa cariñosa que tranquilizaba a todos los niños bajo su cuidado. Ansiosa por conocerla, respondió Sabrina entre una contracción y otra. Los gemelos fueron acomodados en una sala especial para acompañantes menores, equipada con juegos y libros para mantenerlos ocupados durante las horas que seguirían. Una enfermera especializada en apoyo familiar se encargó de explicarles cada etapa de lo que estaba sucediendo, transformando la experiencia en algo educativo y menos aterrador. El trabajo de parto duró 6 horas, durante las cuales Gustavo no se apartó ni un momento del lado de Sabrina. Sujetaba su mano, masajeaba su espalda durante las contracciones más dolorosas y susurraba palabras de aliento que la mantenían enfocada en el objetivo final. «Eres la mujer más fuerte que he conocido», murmuraba él durante los momentos más intensos. «Sofía nacerá sabiendo que tiene una madre valiente y determinada». A las 8:15 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol finalmente atravesaron las nubes cargadas, Sofía Freitas vino al mundo con un llanto vigoroso que anunció su personalidad decidida. Pesando 3 kilos y 200 gramos, con una abundante cabellera oscura y ojos que prometían ser grandes y expresivos como los de su madre. «Es perfecta», murmuró Gustavo, con lágrimas rodando libremente por su rostro mientras observaba a su hija en brazos de Sabrina. «Es nuestra princesa», asintió Sabrina, extasiada con la criaturita que había llevado en su vientre durante 8 meses y medio. 15 minutos después, cuando Sofía estaba limpia y envuelta, Bruno y Mateo pudieron finalmente conocer a su hermana. Entraron en la sala silenciosamente, con los ojos muy abiertos de admiración y un poco de nerviosismo. «Es muy pequeñita», observó Bruno, acercándose despacio a la cama. «Todos los bebés son pequeños al principio», explicó Sabrina, «pero crecerá rápido y ustedes podrán enseñarle muchas cosas geniales». «¿Puedo tocar su manita?», pidió Mateo respetuosamente, cuando Sofía agarró el dedo extendido de su hermano con una fuerza sorprendente para un recién nacido. El rostro de Mateo se iluminó con una felicidad pura. «Me reconoció. Sofía sabe que soy su hermano». «Claro que sabe», confirmó Gustavo, tomando a Bruno en brazos para que él también pudiera ver a su hermana de cerca. «Ustedes hablaron con ella todos los días durante meses. Ella conoce sus voces». La primera foto oficial de la familia completa fue tomada allí mismo en el hospital. Gustavo y Sabrina en la cama, ella sosteniendo a Sofía, él con un brazo alrededor de su esposa y otro abrazando a Bruno, mientras Mateo estaba al otro lado sujetando cuidadosamente la manita de la bebé. 3 días después, cuando volvieron a casa, la mansión Freitas había sido transformada en una verdadera maternidad de lujo. Doña Gloria había tomado el mando de los preparativos, organizando un cuarto de bebé digno de una revista de decoración, pero con todos los detalles prácticos que una madre experimentada sabía que eran necesarios. «Traje pañales suficientes para los primeros 2 meses», anunció ella orgullosamente, «y contraté a una enfermera especializada en recién nacidos para las primeras semanas.
para que Sabrina pueda descansar adecuadamente. Era una generosidad inesperada que demostraba cómo doña Gloria había realmente aceptado a Sabrina como parte de la familia. No solo toleraba a su nuera, sino que estaba genuinamente preocupada por su bienestar. «Gracias, doña Gloria. Esto significa mucho para mí», dijo Sabrina, emocionada con el cuidado. «Llámame abuela Gloria. Ahora somos familia de verdad». El cambio en el trato selló oficialmente la reconciliación. Doña Gloria finalmente había encontrado paz con la elección de su yerno, reconociendo que Sabrina había traído muchos más beneficios que problemas a la familia. Las primeras semanas con Sofía establecieron una nueva rutina doméstica. Bruno y Mateo se convirtieron en los ayudantes más dedicados que cualquier madre podría desear. Disputaban quién iría a buscar pañales, quién ayudaría a la hora del baño, y principalmente quién haría que Sofía dejara de llorar cuando se agitaba. «Ella deja de llorar cuando yo canto», descubrió Bruno orgullosamente. «Creo que le gusta mi voz». «Y cuando yo le muestro los dinosaurios», añadió Mateo. «Principalmente el tiranosaurio Rex». Gustavo observaba estas interacciones con fascinación creciente. Sus hijos mayores estaban desarrollando una responsabilidad y madurez emocional que él nunca había visto en niños tan pequeños. La presencia de Sofía estaba sacando lo mejor de cada uno de ellos. Sabrina, por su parte, descubrió que la maternidad biológica era simultáneamente más intensa y más natural de lo que esperaba. El vínculo con Sofía fue instantáneo y profundo, pero no disminuyó en nada el amor que sentía por Bruno y Mateo. Al contrario, parecía haber ampliado su capacidad de amar a toda la familia. «A veces tengo miedo de estar descuidando a los niños por culpa de Sofía», le confesó a Gustavo una noche, mientras amamantaba a la bebé en su habitación. «Estás siendo una madre perfecta para los tres», le aseguró él. «Bruno y Mateo nunca han estado tan felices y seguros, y Sofía está creciendo rodeada de amor por todos lados». Era verdad. La dinámica familiar había encontrado un equilibrio casi mágico donde cada persona tenía su papel bien definido, pero todos trabajaban juntos para el bienestar común. Los gemelos habían madurado asumiendo responsabilidades de hermanos mayores. Gustavo se había vuelto un padre más presente y participativo. Sabrina florecía en el papel de madre de 3 niños, y hasta doña Gloria había encontrado una nueva razón de existir como abuela dedicada. Cuando Sofía cumplió 3 meses, la familia decidió organizar una fiesta que también sería una celebración de todos los hitos importantes que habían conquistado a lo largo del último año. Era una forma de mostrar a la comunidad cordobesa cómo aquella unión improbable se había transformado en una familia sólida y feliz. La fiesta tuvo lugar en los jardines de la mansión, decorados con la misma elegancia discreta que había marcado la boda. Invitaron a unas 50 personas, familiares, amigos cercanos, colegas de trabajo de Gustavo y principalmente las amigas y parientes de Sabrina que habían acompañado toda su jornada. «Quiero hacer un brindis», anunció el doctor Enrique durante el almuerzo, levantándose con una copa de champán. «Hace 2 años esta casa estaba silenciosa y triste. Hoy está llena de vida, risas y amor. Sabrina, no solo conquistaste nuestros corazones, sino que nos enseñaste que la verdadera familia se construye con dedicación, paciencia y amor incondicional». El brindis fue seguido por aplausos cálidos que incluyeron incluso a conocidos que inicialmente habían dudado de la unión. La evidente transformación en la felicidad de toda la familia había convencido a los más escépticos. Durante la fiesta, muchas personas comentaron sobre el cambio visible en Bruno y Mateo. Los niños que 2 años antes eran conocidos en la ciudad como los gemelos imposibles, ahora eran ejemplos de educación y madurez emocional. «¿Qué hicieron para lograr esta transformación?», preguntó la directora de su escuela a Sabrina. «Simplemente los amé tal como son», respondió ella con sencillez. «Los niños que se sienten verdaderamente amados siempre encuentran formas de expresar lo mejor de sí mismos». La respuesta resumía perfectamente la filosofía que había guiado toda la reconstrucción familiar.
No había sido necesaria ninguna técnica revolucionaria o método educativo sofisticado. Solo amor genuino, paciencia y la determinación de construir algo duradero. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, la familia se reunió en la sala para un momento íntimo de reflexión. Sofía dormía tranquilamente en brazos de Sabrina, mientras Bruno y Mateo contaban animadamente sobre todos los elogios que habían recibido por su educación y comportamiento. «Sabrina», dijo Gustavo de repente, «¿recuerdas la primera vez que nos conocimos? Cuando llegaste para la entrevista de niñera». ¿Cómo podría olvidarlo? 15 niñeras ya habían sido despedidas. Yo me moría de miedo de ser la 16ª. «Yo también me acuerdo», añadió Bruno. «Sabrina no se asustó cuando hicimos ruido. Y nos hizo castillos de bloques en lugar de enojarse», recordó Mateo. «Aquel día», continuó Gustavo, «yo solo estaba buscando a alguien que lograra controlarlos a ustedes dos. Nunca imaginé que encontraría a la mujer de mi vida y a la madre perfecta para mis hijos». Sabrina sintió que sus ojos se humedecían de emoción. «Yo también solo estaba buscando un empleo para ayudar a mi madre. Nunca imaginé que encontraría una familia que me amaría tal como soy». «Y ahora somos una familia de verdad», exclamó Bruno abrazando las piernas de Sabrina. «Para siempre y siempre», confirmó Mateo, imitando a su hermano. Aquella noche, después de acostar a los niños, Gustavo y Sabrina conversaron sobre el futuro. Sofía estaba creciendo sana y feliz. Los gemelos se habían convertido en niños ejemplares y ellos habían construido un matrimonio basado en el respeto mutuo y el amor verdadero. «¿Tienes algún otro sueño que aún quieras realizar?», preguntó Gustavo, jugando con los deditos de Sofía que dormía entre ellos en la cama. «En realidad, sí», confesó Sabrina. «Me gustaría tener más hijos nuestros, dar hermanos de sangre a Sofía, así como Bruno y Mateo son hermanos el uno del otro». «¿Cuántos hijos imaginas para nuestra familia?». «No sé, quizás 1 o 2 más, una familia grande donde todos se amen y se protejan». Gustavo sonrió, imaginando la mansión llena de niños corriendo por los pasillos, que un día resonaron solo con gritos de ira y frustración. «Creo que sería perfecto. Una familia grande y ruidosa, llena de amor y alegría». Se quedaron dormidos aquella noche, planeando el futuro y agradeciendo todo lo que habían conquistado. En menos de 2 años, habían transformado una situación de desesperación en una historia de amor y reconstrucción familiar que superó todas las expectativas. A la mañana siguiente, se despertaron con Sofía llorando para mamar y Bruno y Mateo corriendo al cuarto para dar los buenos días a su hermanita antes de ir a la escuela. Era una rutina que se repetía todos los días, pero que nunca dejaba de emocionar a Sabrina. Mientras preparaba el desayuno, escuchando el movimiento de la casa despertándose a su alrededor, se dio cuenta de que había encontrado exactamente la vida que siempre soñó tener. Una familia donde el amor superaba cualquier diferencia, donde cada persona era valorada por lo que era y donde cada día traía la certeza de que habían construido algo especial y duradero juntos. La transformación estaba completa. La niñera de los suburbios se había convertido en la matriarca de una de las familias más respetadas de Córdoba, no por el dinero o la posición social, sino por el amor genuino que supo cultivar y proteger contra todos los obstáculos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sabrina y la familia Freitas haya tocado sus corazones y mostrado que el amor verdadero puede transformar cualquier situación. A veces, las personas correctas llegan a nuestras vidas en el momento exacto en que más las necesitamos, trayendo luz donde solo había oscuridad y construyendo familias donde antes solo había soledad. Si esta historia de superación, amor y transformación familiar los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir nuevas historias todos los días. Déjenos aquí en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando estas historias de esperanza. Y no olviden dejar su like, pues eso nos ayuda mucho a seguir trayendo historias que celebran el poder transformador del amor verdadero. Hasta la próxima.